Aquí estaba la transparencia en la que estaba comentando la importancia de la web, ¿vale? Para darnos a conocer en Internet, que la gente nos pueda localizar y pueda obtener toda nuestra información de nosotros. Y aquí es donde estaba ya, que justo es cuando nos hemos cortado del problema de que por muy buena web que tengas, muy bonita, muy funcional y todo lo que quieras, si esa web no está disponible, es como si no tuviéramos nada. Y es más, esto puede ser contraproducente porque la verdad es que pues baja mucho la calidad o la impresión que tienen los clientes de una cierta empresa, ¿vale? De la marca. Ponía ejemplo de un Renfe o algo por el estilo, un Amazon que se caiga, no solo la mala imagen que va a dar, sino la pérdida de ventas que puede ocasionar. Entonces, para esto existen plataformas como es la de Microsoft Azure, que a día de hoy es la plataforma más grande de cloud público que existe hoy en día. En esta imagen podéis ver la gran cantidad de centros de datos que hay distribuidos por todo el mundo y los que hay por desplegar todavía. Vemos como en Europa tenemos bastante, eso es buena señal, sobre todo para la gente de Europa, y incluyéndonos nosotros, como es España. Pero bueno, podemos desplegar cualquier cosa que a nosotros nos dé la gana en cualquier parte del mundo. Ahora vais a ver en la demo cómo funcionan estas regiones y la utilidad que podemos sacar de ellas para ofrecer una alta disponibilidad en nuestras páginas web. Bien, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, que esto va a ser más o menos en lo que va a consistir la demo que yo voy a presentar. Y esto puede ser una versión muy clásica de una página web, donde tenemos Internet por un lado, en la nube, en el medio tenemos lo que sería los ficheros de la web, es decir, el servidor web. Y en otro lado tenemos la base de datos, donde guardamos toda nuestra información. Por muy buena alta disponibilidad que tengamos, ¿vale? Estos son los SLA que nos da Azure, que son bastante elevados, pero bueno, en cualquier momento siempre puede fallar alguno de estos entornos. En Azure, ya digo que son SLA muy altos, muy por encima de cualquier otro servicio o proveedor. En otro, pues, si tú tienes un servidor propio, seguramente el SLA no va a ser tan elevado. Pero bueno, esto siempre puede fallar. La seguridad 100% no existe. Entonces, si este elemento de la web cae, es decir, cae el frontal que alberga los ficheros HTML, el que ejecuta la web, pues ya no tenemos página web. ¿Por qué? Porque si esto no funciona, no hay accesos a la base de datos y no se reciben peticiones. Lo mismo ocurre si falla la base de datos. Si falla la base de datos, sigue sin funcionar. Por lo tanto, esto sería un entorno en el que, con que fallara uno de los elementos, la huella no dejaría de funcionar. Vamos a presentar ahora un ejemplo de cómo podría ser una infraestructura de alta disponibilidad. Seguimos teniendo una web con su base de datos, pero vamos a poner por delante un balanceador de carga con una segunda web, una segunda base de datos con un balanceador de carga entre las mismas, ambas webs desplegadas en zonas diferentes, todos los elementos interconectados. Si os fijáis, tenemos arriba una web en el norte de Europa y abajo tenemos otra en el oeste de Europa replicado, es decir, tenemos una infraestructura replicada. ¿Que falla la web del norte de Europa? Pues no hay problema, porque seguimos teniendo otra web operativa y la base de datos están las dos, que tampoco hay problema. Que falla la de oeste de Europa, seguimos sin tener problemas porque tenemos una web operativa. Que falla una de la base de datos, nada, tampoco pasa nada porque seguimos teniendo el resto operativo, y si falla la otra base de datos, tampoco. Si falla la web de norte de Europa y la base de datos de norte de Europa, sigue sin darnos ningún tipo de problema porque tenemos las dos operativas de abajo. Para que se produjera un fallo, y esto ya sí que es muy difícil de que ocurra, deberían de fallar o las dos webs o las dos bases de datos, ¿vale? Pero esto, como digo, es muy complicado. Fijaos que por delante hemos puesto un balanceador de carga, este elemento de color lila que aparece a la izquierda, antes de las dos webs. Esto se puede configurar de muchas formas, ¿vale? Como vemos en la siguiente transparencia. Podemos configurarlo de prioridad. Una configuración de prioridad lo que indica es que tenemos una web que hace de primaria, y si esa web falla por cualquier circunstancia, falla la web, falla su base de datos, falla cualquier otro elemento, automáticamente entraría en acción la segunda web, es decir, la de la prioridad 2, y no se vería en ningún momento ninguna pérdida de servicio, ni lo notarían los usuarios ni nadie. Simplemente el administrador sabría que la web 1 ha fallado, pero como había otra disponible, no pasa absolutamente nada. La configuración de ponderado es que podemos distribuir el tráfico a partes iguales entre las dos zonas. Por ejemplo, tenemos una web en el norte y otra en el oeste de Europa, y queremos que ambas webs se repartan el tráfico mitad a mitad, ¿vale? 50% cada una. Esto también podemos hacerlo. Luego también está la opción de rendimiento, que lo que hace este balanceador es
un usuario lanza una petición a una de estas webs y el balanceador lo que se encarga es de que esa petición llegue a la web que tiene más cercana. Por ejemplo, una web, un usuario que lanza una petición en Irlanda, pues va a llegar la petición a la del norte de Europa, mientras que los que lancemos desde España va a llegar al oeste de Europa. Y luego tenemos la geográfica, que es similar a la anterior, pero es personalizable. Por ejemplo, tenemos una web un poquito diferente de una a la otra por circunstancias de idioma o por cualquier cosa, y queremos asegurarnos de que todas las personas que acceden desde Francia pues vayan a la web que está hecha en francés, mientras que todos los que acceden desde España queremos que vayan a la web hecha en español. Esto también podemos todo esto configurarlo desde el gestor de tráfico. Esto en cuanto a una versión de alta disponibilidad. Por supuesto, yo he puesto aquí un ejemplo de duplicando los recursos, pero se pueden triplicar, cuadruplicar y tantos como queramos. Lo que pasa es que, claro, esto ya sí que sube el precio de la web. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo funcionaría el autoescalado. El autoescalado es también una ventaja que nos ofrece Azure y viene muy bien para cuando tenemos una web muy básica y durante casi todo el año está plana en cuanto a peticiones, pero si tenemos una tienda online y llegan épocas como el Black Friday o la Navidad y de repente incrementa mucho el número de peticiones, pues podemos tener un entorno que automáticamente, cuando se eleva mucho este número de peticiones, se escale y duplique los recursos para que el usuario siempre tenga un buen rendimiento. Y luego pasa lo mismo, cuando esta demanda va bajando poco a poco, automáticamente se va disminuyendo el número de réplicas que se van generando automáticamente. Insisto, todo esto es automático. Una vez que está configurado no tenemos que preocuparnos de nada. ¿Vale? Eso es la importancia de este webinar, que podemos tener en nuestra web que se autoescala automáticamente e incluso podemos lanzar las réplicas que nosotros queramos. Cosas importantes, no tenemos que preocuparnos de mantenimiento de máquinas virtuales ni de este tipo de cosas porque son elementos de Azure y estas tareas entrarían por parte de Microsoft. Es decir, Microsoft es el encargado de mantener todo esto, tener los sistemas actualizados, dar el rendimiento considerable. ¿Vale? Y bueno, sin más alargarnos, pues vamos a empezar a ver la demo. La demo que yo os voy a enseñar es una demo muy sencilla, donde he montado dos páginas web muy sencillas, que es un HTML que no tiene ni formato ni nada, ¿vale? Porque no es el tema de este webinar, pero para que veáis cómo funciona el gestor de tráfico, ¿vale? Voy a abrir el portal de Azure, que lo tengo aquí, en este grupo de recursos, que he llamado Demo Tecom Pro. Tengo dos páginas web. Tengo esta, que está en el norte de Europa. Aquí podemos ver la región en la que se encuentra. Y esta, que está en el oeste de Europa. Y por el medio tengo el gestor de tráfico que hemos comentado anteriormente. Yo puedo abrir cualquiera de ellas, ¿vale? Voy a ver esto sin que no me moleste. Cierro esto. Y yo veo la del oeste de Europa. Yo puedo acceder a esta web. Vale, a ver si me carga y accedemos. Vale, digo, navegar. Es exactamente igual que la del norte, pero aquí para que notemos la diferencia he puesto oeste de Europa, mientras que la del norte, a ver que accedamos. Vale. Y aquí tenemos la del norte de Europa, ¿veis? Es idéntica, pero en una pone oeste y en otra pone norte. Si esto no queremos que se distinga, es decir, que el usuario no note diferencia si está una operativa o es otra, pues con que sean exactamente igual los ficheros HTML, pues no se notaría ningún tipo de distinción. Y por delante tengo el gestor de tráfico que he comentado anteriormente. ¿Vale? Este gestor de tráfico tiene su propia URL que cuando nosotros accedamos a él, él va a ser el encargado de resolver a qué aplicación web debe de ir. Por el momento está configurado con los dos puntos de salida, que son la web del oeste de Europa, que está puesta con prioridad 1, es decir, esta es la primaria, y la del norte de Europa, que está puesta con prioridad 2. ¿Esto qué significa? Que por ahora el servicio lo da la 1. Si esta cae o pasa cualquier cosa, entonces entrará en acción la segunda. Pero por el momento, estando el servicio la primera. Esta es la URL del gestor de tráfico, que es la que se tendría que poner para que accedan los usuarios. Si yo la pongo, como veis, me redirige al oeste de Europa. Fijaos lo que yo voy a hacer ahora mismo. Ahora me vengo aquí a las webs y voy a detener la del oeste. ¿Vale? Accedo a la del oeste. Vale, esto lo cierro, esto también. Nos quedamos solo con el gestor de tráfico. Y voy a pagar la de
oeste. La apagamos, decimos que sí. Vale. Si yo navego, vale, a ver que refresque, es posible que tarde unos segundos en apagarse. Vamos a ver. Vale, ya está apagada, ¿vale? Yo he recibido un error, esto está sin servicio. Si yo me vengo ahora al gestor del tráfico, vais a ver cómo él ya ha detectado que esta web no está funcionando, ¿ves? Aquí me dice que esta web está detenida. Entonces, ahora mismo debería de estar funcionando la segunda, es decir, la que está en el norte de Europa. Vamos a copiar esta URL. Voy a abrir un navegador por si me ha cacheado algo, que no haya problemas. Ejemplo este. ¿Vale? Uno que no haya utilizado, he utilizado el Firefox, pues ahora utilizo este. Copio la URL del Traffic Manager. ¿Vale? Y como veis, me está resolviendo en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque la del West Europe, la del oeste de Europa, es la que hemos detenido, está sin servicio, pues automáticamente me está redirigiendo todo el tráfico al norte de Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo ahora vengo de nuevo, vale, a ver qué se me ha salido esto. Vale, me vengo de nuevo. Y voy a volver a arrancar la del oeste. Fijaos que detener y parar una web son cuestión de segundos. Vale, a ver que un poquito lento el portal. La inicio de nuevo. Vale, dice que ya está. A ver si se ve ya. Vale, pues lo que tarde unos segundos ahora. Vale, ya está operativa. Si yo me vengo de nuevo ahora al gestor de tráfico, pues seguramente ahora mismo está haciendo las comprobaciones pertinentes para asegurarse de que está, ¿ves? Pone aquí que el rendimiento está degradado, es decir, se ha dado cuenta que ya está entrando en funcionamiento, pero todavía está el rendimiento degradado. Por lo tanto, todavía sigue operativa la web del norte. Vamos a refrescar a ver si ya ha dado el visto bueno para redirigir el tráfico a la primera zona, que es la del oeste. Vale, ya está online. Si yo vuelvo a acceder de nuevo en el navegador con el Edge y pego la URL, ya me vuelve a redirigir al oeste de Europa, que era la zona primaria. Esto es porque está actualmente configurado por prioridad, pero como os he dicho anteriormente, esto se puede configurar de muchas formas, ¿vale? En el panel de configuración, pues podemos decir que el tráfico vaya por zona geográfica para que nos redirija a la web que tengamos más cercana o de cualquier otra forma, ¿vale? Y aquí tenemos pues, las pruebas que se van a hacer para comprobar la disponibilidad de nuestra web, si está operativa o no. Otro ejemplo que se puede ver también muy sencillo y es las configuraciones que tenemos de autoescalado, ¿vale? Yo ahora mismo he entrado a una de las webs, a la del oeste de Europa, y vamos a ver las opciones que tenemos de autoescalado. ¿Vale? Le voy a activar la opción de autoescalado. Aquí le daría un nombre, ¿vale? No, como no la vamos a activar, pero sí que quiero que veáis las opciones. Puedo poner prueba, por ejemplo. ¿Vale? Quiero que los autoescalados se basen en una métrica, por ejemplo, en la CPU. Voy a añadir una métrica de cuando la CPU supere un cierto umbral. Vale, a ver si funciona esto. Vale, media, CPU porcentaje, vale. Que cuando la CPU supere, por ejemplo, el 80%, en un rango de 10 minutos que se incremente en una instancia más. ¿Vale? Le doy a añadir. Y ya tengo una regla para incrementar un recurso más. Ahora, para que bajara automáticamente también cuando el rendimiento, es decir, cuando la CPU se está usando poco y baje instancias en caso de que haya subido anteriormente, volvemos a crear una segunda regla, pero en este caso que se decremente en una instancia y pues cuando la CPU sea inferior al 20%. Cuando esto ocurra, que baje instancias.
Y aquí es donde yo indico cuál es el mínimo número de instancias que debe haber. Por ejemplo, yo puedo poner 1, 4, 6, los que a mí me dé la gana, y el máximo. Por ejemplo, yo puedo poner que pueda escalar hasta 10 instancias. Entonces, iría incrementando en una hasta que se llegara al máximo que yo le permito. Y esto es lo que nos permite tener una página web y que automáticamente duplique los recursos que tenemos asociados a nuestra página web en picos de carga, o si ocurre cualquier tipo de circunstancia que la gente entra a nuestra página web y lo satura. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy sencillo de autoescalado y cómo podemos tener un entorno de alta disponibilidad desplegando nuestra web en dos zonas, en el norte de Europa y en el oeste de Europa. Esto lo podemos duplicar hasta en las 54 regiones que hay disponibles de Azure. Lo que pasa es que eso ya sí que es una auténtica burrada porque no tiene sentido. De hecho, ya ofrece una altísima disponibilidad tenerlo desplegado en el norte y en el oeste de Europa, porque tened en cuenta que son dos países diferentes. Para que algo fallara, debería de pasar algo gordo en los dos países al mismo tiempo, cosa que hasta la fecha yo no conozco que se haya producido. Y finalmente, ya para terminar, quisiera que vierais la facilidad con la que se despliega en Azure una página web. Habéis visto que yo tengo aquí una página web y un balanceador de carga en este grupo de recursos. Ahora voy a crear con un script, que esto lo podemos tener y en el momento de algún fallo o cualquier cosa tenerlo preparado para levantar una página web rápidamente en Azure. Vais a ver con qué facilidad y rapidez se puede desplegar una nueva página web, ¿vale? Demotecon Pro es la que hemos estado utilizando hasta ahora y yo tengo aquí un script, ¿vale? Este script es el que a mí me permite lanzar una ejecución y volver a desplegar todos estos recursos en Azure, ¿vale? Aquí tengo es un script en formato JSON y esto es lo que me va a permitir volver a redesplegar estos recursos. Se puede hacer sin ningún problema desde el portal, ¿vale? Pero esto es muchísimo más rápido. Aquí tengo yo el código en PowerShell, que es el que le lanza la ejecución. Lo que hago en primer lugar es me creo un grupo de recursos que se llama igual que el anterior, pero sin el Pro, ¿vale? Lo acabo de lanzar, ya me lo debe haber creado. Si yo refresco, ¿vale? Aquí lo tengo. Como veis, está vacío. Entonces yo ahora lo que voy a hacer va a ser lanzar la ejecución. En primer lugar, le digo que me compruebe el script, a ver si son todos los parámetros correctos. Me dice que sí, que es completamente válido, y ya lanzo la ejecución. Fijaos lo que va a tardar en desplegarme las dos webs, una en cada zona, y el balanceador de carga. ¿Vale? Aquí ya me lo ha lanzado. Si yo me vengo aquí y voy refrescando, seguramente que ya voy teniendo cosas, ¿vale? Ya me ha creado las dos instancias de los servidores. Esto es como si fuera un servidor, aunque no hay que administrar ni hacer a ellos por terminal ni nada. Vamos a ver si ya me va creando. Vamos, suele tardar un minuto, no tarda más. ¿Vale? Ya me ha creado los servidores, las dos webs, ¿vale? Esto es lo que contiene el código HTML, bueno, código HTML, PHP o en el lenguaje que se programa, y faltaría por crear el balanceador de carga, que ya lo tenemos aquí también. Es decir, ya ha terminado, sí, efectivamente, ya ha terminado. Fijaos lo que ha tardado desde las 10, 41 y 59 hasta y 42 y 37. Es decir, nada, no ha llegado ni a un minuto, es decir, casi 40 segundos. Y aquí tendríamos en Azure ya todas las webs, es decir, una en el norte de Europa, otra en el oeste de Europa y con el balanceador de carga de por medio, ¿vale? Como veis, es una página web. No he querido complicar mucho más el script, pero bueno, aquí pues si yo intento acceder me va a devolver efectivamente el HTML que te pone por defecto, pero tú dentro del script que yo os he enseñado para desplegarla, tú puedes decir que te cargue una página web desde un zip o algo diferente donde ya tenéis los ficheros de la página web. ¿Vale? Y esto es más o menos lo que os quería enseñar, que migrar aquí una página web que ya tengáis hecha y la tengáis desplegada en vuestro servidor es muy sencillo, ¿vale? Es coger esos ficheros y la base de datos y subirlo a Azure, no hay que hacer más, no hay que diseñar ni página web ni empezar de cero.